Muy bien, y les contamos que en Japón, la filial de una conocida marca de hamburguesas retiró todos sus productos hechos a base de pollo tras el reciente escándalo de suministro de carne en mal estado. La filial japonesa McDonald's anunció que retirará todos sus productos que contienen carne de pollo producida en China, tras el escándalo de la carne podrida supuestamente suministrada por la compañía china Jushi. McDonald's Japón, una de las empresas japonesas que se vieron afectadas por el caso, sustituirá aquellos productos aviares de origen chino por otros procedentes de Tailandia, con el objetivo de recuperar la confianza de sus consumidores. Esta medida contrasta con la anunciada por la filial china de la multinacional estadounidense, que dejará de comprar a la compañía de alimentación Jushi de Shanghái, la planta donde supuestamente se procesaron productos en mal estado. Una decena de multinacionales de franquicias de comida rápida como McDonald's, KFC, Pizza Hut, Starbucks, Burger King, Papa John's e incluso las filiales de McDonald's en Japón y en Hong Kong se han visto afectadas por el escándalo y han retirado la carne comprada Jushi de sus puntos de venta. Las investigaciones iniciales de las autoridades shanghainesas indican que la empresa elaboraba de forma sistemática la producción y comercialización de productos cárnicos caducados, ya que hallaron más de 5.000 cajas de carne en ese estado, almacenadas en sus instalaciones. Un reportaje de la televisión de Shanghái mostró cómo el personal de Jushi usaba conscientemente carne de pollo que llevaba cerca de medio mes en mal estado y cómo procesaba distintos productos hasta que lograban burlar los controles sanitarios. Muy bien, y sobre el tema, la Organización de Protección al Consumidor en Rusia ha demandado a la cadena de comida rápida por vender productos que no respetan los estándares legales. La denuncia se hizo pública luego que se multara a dos restaurantes por 70.000 rublos, equivalentes a $2.100, por expender alimentos que tenían contaminación de microbios y valores calóricos de entre 2 a 3 veces por encima de lo permitido. Como se recuerda, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, instó en abril pasado al sector privado a crear nuevas alternativas de comida rápida que compitan con la famosa cadena norteamericana. Bien, vamos a cambiar de tema. En Mali, los investigadores encargados de la búsqueda de restos del avión de Air Argelia encontraron la caja negra de la aeronave. El presidente francés expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Poco a poco se van develando los detalles de la tragedia del avión del Air Argelia que se estrelló en Mali mientras cubría la ruta entre Burkina Faso y Argelia. Los gobiernos de Francia, Argelia, Níger y Mali han participado en la búsqueda de los restos de la aeronave que transportaba a 110 pasajeros. Los fragmentos de la nave han sido encontrados a unos 90 kilómetros al sur de la ciudad de Gao, en la región de Gossi, en Mali, cerca de la frontera con Burkina Faso. Más de 100 soldados y 30 vehículos de las Fuerzas Armadas de Francia llegaron a la zona de difícil acceso donde se estrelló el avión. Los uniformados aseguraron el lugar y emprendieron la búsqueda de los cuerpos de las víctimas. Tal y como lo anunció el presidente francés François Hollande, el accidente aéreo no ha dejado sobrevivientes. De los 110 pasajeros, 51 eran franceses. Lamentablemente, no hay sobrevivientes. Comparto el dolor de las familias, que están pasando por un momento terrible. Ellos serán recibidos mañana en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Les daremos toda la información al respecto, y también el más fraternal apoyo de la nación. Habían además pasajeros procedentes de Líbano, Argelia, Canadá, Alemania, Bélgica, Nigeria, Camerún, Ucrania, Rumania, Suiza y Egipto. Toda la tripulación era española. En medio del caos halló una de las cajas negras del avión fragmentado que ha sido enviada a la cercana ciudad de Goa, de donde luego se transportará a otro destino. Aunque la pésima condición meteorológica del lugar es el principal motivo del siniestro, la actividad insurgente en la zona no ha sido del todo descartada por las autoridades francesas. Este es el segundo accidente de gravedad en el mes de julio y está llena de puntos oscuros en una semana de gran sensibilidad en todo lo concerniente a incidentes en vuelos después del derribo de un avión en Ucrania y el accidente de otro avión en Taiwán. Muy bien, estamos hablando de este accidente. Francia apunta que ha sido un temporal, el mal tiempo. Eso ha sucedido en una zona de rápidas tormentas y al parecer también el piloto había solicitado cambio de ruta porque habían problemas en el tiempo. Al parecer se descartaría en todo caso el tema de un atentado, como se estuvo hablando, ¿no?
Claro, inicialmente incluso, como ocurrió muy poco después de la tragedia del avión de Malasia en Ucrania, se pensó que podía haber pasado de repente lo mismo, un misil que fue había alcanzado por un misil, porque eso es una zona de guerra, o sea, en Mali, ahí en estos momentos hay una guerra civil, ¿no? Donde incluso también intervienen grupos yihadistas, y que ha hecho que, por ejemplo, Francia enviara tropas. Hay tropas francesas ahora combatiendo ahí, ¿no? Entonces, en general, el país, el norte del país está en guerra. Entonces se pensó inicialmente, se especuló que podía ser eso. Bueno, ahora aparentemente se ha descartado, sería un temporal. De todas maneras no deja de llamar la atención porque se supone que todos estos aviones están preparados para resistir también temporales, lo que querría decir que eventualmente el mantenimiento del avión no ha sido el mejor, ¿no? Eso lo dirán las investigaciones, ¿no? Muy bien, nosotros ahora vamos a ir con noticias de la región. El otrora brazo derecho del presidente venezolano Hugo Chávez fue detenido ayer en Aruba por delitos de narcotráfico y colaboración con la FARC. A pedido de las autoridades estadounidenses, fue detenido en el aeropuerto internacional de Queen Beatrix en Aruba el mayor general en retiro Hugo Carvajal, considerado como el hombre fuerte del desaparecido presidente Hugo Chávez. Carvajal hizo su aparición pública en 1992, cuando participó del intento de golpe de Estado que dio el extinto mandatario bolivariano. Su cercanía con el poder le valió un cargo de confianza, por lo que fue nombrado jefe de inteligencia entre los años 2004 y 2011. Durante su gestión, se incrementó las actividades de espionaje contra opositores políticos. El Pollo Carvajal, como era conocido desde su formación castrense, aprovechó su cargo para entablar nexos con las FARC y narcotraficantes, como el capo colombiano Wilber Arilia Varela, conocido como Jabón, a quien le facilitó las condiciones para exportar droga al exterior. Desde entonces, estuvo en la mira de los Estados Unidos, que lo ubicaron en la lista negra del Departamento del Tesoro. Por esta razón, el gobierno de Nicolás Maduro buscó su refugio diplomático y lo nombró cónsul de Aruba, lugar en el que fue detenido por la DEA. Al respecto, desde Caracas, el jefe de Estado responsabilizó a Estados Unidos de orquestar una campaña ilegal contra la diplomacia de su país. Quien se encuentra secuestrado en este momento, ilegalmente, violando el convenio de Viena, dado que este soldado de la patria es diplomático en funciones del Estado venezolano. No vamos a permitir que sea mancillado el honor de Venezuela, ni de ningún venezolano, por campañas montadas desde el imperio. Los vínculos de Carvajal con el narcotráfico salieron a la luz en el 2010, luego que el narcotraficante venezolano Walid Walter se refiriera a él como la persona que facilitó las condiciones para la salida íntegra de cargamentos con droga. Muy bien, se va conociendo más detalles de esos supuestos nexos de Carvajal con el narcotráfico. Hablan de unos nexos con un narco colombiano, Wilmer Jabón Varela, y vemos pues que ese es un personaje de la inteligencia venezolana muy importante en su momento, brazo derecho de Hugo Chávez, y que ahora puede decir que ha caído en desgracia, ¿no? Porque detenido por la DEA, al parecer no contaba con inmunidad diplomática y ha podido ser detenido en Aruba. Claro, en la prensa colombiana lo llaman el Montesinos de Hugo Chávez, ¿no? Porque digamos hay varias similitudes en su actuar, ¿no? Y casos muy graves. Por ejemplo, hace unos años, en 2007, las tropas colombianas descubrieron que las FARC utilizaban unos lanzacohetes portátiles muy efectivos que ellos como fuerza colombiana no tenían, por lo tanto no podían haber sido robadas de las fuerzas colombianas. Preguntaron a la empresa que producía estos lanzacohetes, una empresa sueca, y resulta que al cotejar, resulta que habían sido vendidos al ejército venezolano, ¿no? Y entonces ahí se dieron cuenta, y ahí se originó una gran crisis entre las relaciones entre Venezuela y Colombia. Se dieron cuenta que habían sido pues proporcionadas por las fuerzas por Venezuela, ¿no? Y entonces claro, y ahí se mencionó a este general Carvajal, ¿no? Que además también, por ejemplo, recibía a líderes, algunos de ellos negociando ahora en La Habana, a líderes de la FARC en un fuerte, ¿no? Y se tomaban fotos y felices de la vida ahí en Venezuela, ¿no? Entonces, la relación con la FARC es bastante profunda, la llevada por este general, y también, por supuesto, con el narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, con este narcotraficante colombiano que murió, que fue asesinado en Venezuela, ¿ya? Apodado Jabón, ¿no? Pero
la DEA, para poder intervenir, porque o sea, este señor ha estado en las miras de las autoridades norteamericanas desde hacía mucho tiempo, es que porque tienen las pruebas para poder iniciar un juicio en su contra. Nicolás Maduro dice que está secuestrado, que tiene inmunidad y que no ha debido ser detenido, pero sin embargo toda la información que se puede sacar de ese señor sobre el gobierno de Hugo Chávez también debe haber preocupación en el chavismo. Claro, exactamente, ¿no? Ahí hay algunos especulan que de repente ha sido más bien entregado o su captura ha sido facilitada por gente del ejército venezolano porque él habría estado criticando la injerencia de los cubanos en la inteligencia venezolana. En fin, son algunas de las especulaciones que se van tejiendo, ¿no? Lo interesante es que en paralelo con su detención también se ha detenido a un ex juez venezolano en Miami, que también, ¿no? Dentro además de la misma investigación, porque esto está llevado, digamos, es una investigación que se está haciendo en Florida, ¿no? Y entonces con un juez que aparentemente estaría en relación también con el caso Carvajal. Entonces como que hay todo un entramado, ¿no? Y también hay otro tercer personaje que es por lo que está en Venezuela, que también formaría parte de un ex alto funcionario del gobierno venezolano, que también formaría parte de una red ligada a narcotráfico, ¿no? Y a la venta de armas, en fin, y a una serie de ¿cómo se llama?, de delitos, ¿no? Claro, eso sería solamente tirar de la manta para poder conocer todos los casos de corrupción, pero mientras esto ha sucedido en Venezuela y la preocupación por los detalles que se pueda conocer de ese señor, se ha sabido que Leopoldo López fue agredido durante una requisa en la prisión donde está detenido. Junto a él, Enzo Escarano y Daniel Ceballos han sido víctimas de un violento operativo que, según la prensa venezolana, y han denunciado a la esposa de Leopoldo López, incluyó golpes, esposas y el robo de sus pertenencias. O sea, poco quedó y esta libertad que, entre comillas, que le habían dado a Leopoldo López, y una vez más lo han vuelto a aislar, ¿no? Bueno, pero además aquí sería incluso más grave, porque si hay agresión y todo, claro. Vamos a ver qué responden las autoridades venezolanas, ¿no? Muy bien, nosotros ahora vamos a ir con la Sociedad Interamericana de Prensa, que calificó de exabrupto la advertencia del gobierno de Ecuador a los medios locales para el tratamiento de la información sobre un proyecto de ley de materia económica. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó de exabrupto un documento del organismo regulador de la información en Ecuador que advierte a los medios sobre cómo deben manejar las noticias y opiniones en relación con un proyecto de ley en materia económica que discute el legislativo. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, publicó en su página web el 16 de julio una nota en la que expresó su preocupación por el tratamiento del proyecto de Código Monetario y Financiero en los medios de comunicación. El citado organismo instó a los medios a la práctica de opiniones éticas que prevengan injustificados temores sociales. El pronunciamiento de Cordicom ha generado desconcierto y alarma en la prensa local, ya que el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el próximo 10 de agosto, establece el delito de pánico financiero, al que de manera indirecta alude el organismo oficial en su advertencia. Este delito sanciona a los responsables con penas de prisión de 5 a 7 años. La CIP coincidió con la posición de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos sobre el hecho de que la advertencia de Cordicom es un oculto llamado a que los medios de comunicación ejerzan una censura previa en informaciones y opiniones relacionadas con este tema. La Sociedad de Prensa rechazó por inapropiada la injerencia del Cordicom en los criterios editoriales y la ética periodística. Muy bien, pero es bien conocido poco cariño que tiene el presidente del Ecuador también a los medios, ¿no? A la prensa, y ese control también que ha ejercido sobre todos los diarios y también televisión de su país. Y Cordicom es un organismo que está, digamos, formaría parte de la estrategia, ¿no?, del gobierno ecuatoriano para, de alguna manera, restringir la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Y además, con varias acciones que han tomado. Por ejemplo, se ha sancionado a un medio porque no informó sobre una acción del gobierno, por ejemplo, ¿no? Un medio privado. Un medio privado, puede claro. informar realmente lo que desea. Después, ¿no? Se obligó a otro también a estar en cadena a pasar un reportaje que ha pasado también por un medio estatal. En cambio, cuando se ha denunciado al presidente Correa que en sus famosas sabatinas, que son estas largas
sesiones de de discurso en que él hace, donde insulta, ataca. Se ha dicho, acá también está denunciando, está injuriando a mucha gente. Ahí Orticom dijo, no, eso no nos concierne a nosotros. Entonces hay dos pesos, dos medidas, ¿no? Y en paralelo con esta noticia, se ha sabido que 4 cuentas de Twitter críticas del gobierno, una de ellas con más de 20.000 seguidores, han sido cerradas. Es un poco como si acá, pues, la cuenta de el útero de Marita, estos famosas, ¿no?, fuera cerrada simplemente porque critica al gobierno. Como Erdogan, así que parece como el primer ministro turco, que no le gusta el Twitter. Así es. Entonces, claro, ya son varios indicios, no, varias acciones que van mostrando, pues, un cerco a la libertad de expresión, ¿no? Eso está muy claro. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con información de Tailandia, 2 muertos y varios heridos en atentados con coche bomba. Y con noticias de Indonesia, con el candidato perdedor de las elecciones que presenta demanda por supuesto fraude en los comicios. Volvemos.